Entonces, lo que acabamos de ver es la representación gráfica. Ok, ahora vamos al punto 2, ¿sí? El punto 2 es inverso aditivo. Entonces vamos a escribir acá inverso aditivo. Para entender el inverso aditivo, primero que todo tenemos que entender lo que es el elemento neutro. El elemento neutro, ¿qué quiere decir? Que no afecta, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, que en un partido de fútbol se supone, en teoría, que el árbitro es neutro, ¿cierto? Que va a observar el juego y no va a favorecer a ninguno de los dos equipos, en teoría, ¿sí? El neutro en este caso, si nosotros lo llevamos a número, elemento neutro, sería el 0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a 7 le sumo 0, el resultado va a ser 7, ¿cierto? No me afecta. Sumar 0 me va a dar el mismo resultado siempre. Si yo tengo 10 y le sumo 0, el resultado va a ser 10. Si tengo menos 8 y le sumo 0, el resultado va a ser menos 8. Es decir, el elemento neutro es el 0. ¿Sí? Lo vamos a anotar acá en el POSIT que tenemos ahí para poder seguir trabajando y dejarlo como ayuda memoria, ¿sí? Si se fijan acá, yo agregué ya otro apunte importante, que el elemento neutro es el 0, ¿sí? Vamos a poner me gusta esto, ¿sí? Porque es súper importante y no se les puede olvidar. Acostúmbrense a usar POSIT. Teniendo en cuenta el elemento neutro, ahora yo puedo definir cuál va a ser el inverso. Y el inverso de un número va a ser aquel que, por ejemplo, el inverso de 8 va a ser aquel número que al sumarlo me va a dar como resultado el elemento neutro, es decir, me va a dar 0. Entonces, a 8, ¿cuándo le tengo que sumar para que me dé 0? Si yo tengo 8, para que llegar al 0, tengo que sumarle menos 8. Entonces, el elemento neutro, perdón, el elemento inverso, el inverso aditivo, disculpen, me enredé. El inverso aditivo de 8 sería menos 8. Si yo quiero saber cuál es el inverso aditivo de 10, va a ser aquel número que al sumarle me tiene que dar como resultado 0. 10 más ¿cuánto me da 0? Muy bien, menos 10, ¿cierto? Y si yo tengo entonces el inverso aditivo de, les pregunto yo, el inverso aditivo de menos 81. Va a ser aquel número que al sumarle menos 81 me va a dar como resultado 0. ¿Qué número sería? 81, ¿cierto? El inverso aditivo, entonces, es como el mismo número, pero con el signo contrario. ¿Se dan cuenta? El inverso aditivo de 8 es menos 8. El inverso aditivo de 10 es menos 10. El inverso aditivo de menos 81 va a ser 81. Entonces, podríamos decir que el inverso aditivo de un número es el mismo número, pero con el signo contrario. Eso no es muy matemático lo que les acabo de decir, pero es una forma de recordarlo y que no se les olvide nunca. ¿Ya? Es el mismo concepto de opuesto, ¿ya? Es el mismo número, pero con el signo contrario. Ahora vimos lo que era el inverso aditivo. ¿Qué nos tocaría ahora ver? Esto, lo que nos convoca hoy día, la sustracción de números enteros. Vamos a seguir con los mismos ejemplos de variación térmica y vamos a considerar que en un mes en la Antártica la temperatura, máxima
fue de menos 17 grados o 17 grados Celsius, 17 grados bajo cero, ¿ya? Y la temperatura mínima fue de 22 grados bajo cero, ¿ya? Vamos a ver la variación térmica de esto, ¿sí? Esto ocurrió en la Antártica, ¿sí? Me comí el tilde, ahí estamos, ya. Entonces esto ocurrió en la Antártica, la temperatura máxima fue menos 17 grados Celsius, la temperatura mínima fueron menos 22 grados Celsius, es decir, 22 grados bajo cero. La variación térmica, dijimos que la variación térmica es la diferencia de la temperatura máxima y la temperatura mínima. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de sustracción, es decir, de resta. Eso es la variación térmica. Reemplacemos. Vamos a tener que la temperatura máxima fue menos 17. Vamos a dejar los grados guardados. Vamos a enfocarnos solamente en los números. Menos la temperatura mínima, que fueron menos 22 grados. ¿Sí? Lo vamos a poner entre paréntesis. Ahora bien, vamos a definir la sustracción, ¿ya? Y antes de definirla, vamos a tener claro que este de acá, ¿cómo se llamaba? Muy bien. Minuendo. Y el segundo se llama sustraendo. ¿Ya? La variación térmica, entonces, en este caso, va a ser cuánto me tengo que mover desde menos 22 para llegar a menos 17. Podemos hacer una recta numérica y nos vamos a dar cuenta, una recta un poco de chueca, tengo regla pero no la usamos, ya de menos 22, ¿cierto? Para llegar a menos 17, vamos a comenzar a contar. Menos 22, menos 21, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17. Como lo vimos en el ejemplo anterior, me tuve que mover 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Me moví 5 espacios hacia la derecha, entonces el resultado de esto es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque vamos a definir la sustracción como la adición del minuendo, y el inverso aditivo del sustraendo. Este minuendo lo vamos a escribir con rojo, ¿ya? El minuendo entonces queda de igual forma, en este caso decir menos 17 más el inverso aditivo del sustraendo. El inverso aditivo de menos 22 es más 22. Y nosotros sí sabemos resolver adiciones. Son de distintos signos, entonces se resta 22 menos 17, 5, y se conserva el signo del número que tenga mayor valor absoluto, en este caso sería el 22 positivo. ¿Se dan cuenta que da exactamente el mismo resultado? Entonces, vamos a definir, esto es importante que lo anoten,
ya que la sustracción entre dos números enteros se puede resolver como la adición entre el minuendo con el inverso aditivo del sustraendo. Lo vamos a anotar y luego continuamos. Como les decía recién, vamos a marcar acá las cosas importantes ya para resolver entonces sustracciones. Esto es importante ya entre dos números enteros. Se puede resolver la adición entre el minuendo con el inverso aditivo del sustraendo. ¿Ya? Esto es súper importante, así que lo tienen que anotar en su cuaderno. Recuerden que estas clases que están ustedes viendo en video, tienen que ir anotando en su cuaderno en forma ordenada, como si estuviésemos en clase, ¿ya? Para que le quede, le sirva para poder estudiar. Y una vez que volvamos, tomemos apunte y los repasos van a ser un poquito más rápidos, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes anoten esto. Si lo quiero decir matemáticamente, lo que acabo de decir es que yo voy a tener, si tenemos A y B, perteneciente al conjunto de los números enteros, ¿cómo se, este símbolo que está acá significa pertenece al conjunto de los números enteros, ¿ya? El número entero se simboliza así, ¿ya? Entonces, vamos a decir que A menos B va a ser igual a A, ya, minuendo, más el inverso aditivo de B. Y el inverso aditivo de B es menos B. Lo escribimos de esa forma. Acá es el inverso aditivo. ¿Sí? Entonces tengo el numerito que está acá, se llama minuendo, sustraendo. Entonces podemos decir que la sustracción entre dos números enteros se puede resolver la adición entre el minuendo, adición, suma, la adición entre el minuendo con el inverso aditivo del sustraendo. Vamos a ver algunos ejemplos para ir resolviendo. Entonces, ejemplos. Si yo tengo 7 menos 8, ¿sí? Esto va a ser igual al, se mantiene el 7, al minuendo se mantiene, ¿ya? En vez de sustracción lo vamos a escribir como una adición, ¿sí? La adición del inverso aditivo de 8. El inverso de 8 es menos 8. Entonces vamos a tener que 7 más menos 8, signos distintos se restan. 8 menos 7, 1. Y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto, es decir, el signo negativo. El resultado sería menos 1. Veamos el segundo ejemplo. Si yo tengo menos 3 menos 5. El minuendo se mantiene, es decir, el menos 3 lo mantengo. Cambio de sustracción, cambio a adición. Cambio
la adición del inverso aditivo de 5, del sustraendo. El inverso aditivo de 5 es menos 5. Resuelvo acá. Signos iguales. Se suma menos 3 más menos 5. 3 más 5, 8. Y mantengo el signo negativo, es decir, menos 8. ¿Van entendiendo? Veamos otro ejemplo. Mira, en los siguientes ejemplos que vamos a ver ahora, ya yo voy a ir, les voy a dar un tiempo para que vayan resolviendo. Les digo pausa y ustedes lo resuelven y van comprobando al tiro. ¿Ok? Ejercicios. En los ejercicios entonces, si yo tengo 72 menos 86, pongan pausa y resuelvan. Ya, a ver, veamos cómo lo resolvieron. El minuendo, es decir, el primero, se mantiene 72, ¿cierto? De sustracción cambio a adición. Del inverso aditivo de 86. El inverso aditivo de 86 es menos 86. Resuelvo. 72 más menos 86, signos distintos, se restan. Es decir, 86 menos 72, ¿cierto? 6 menos 2, 4. 8 menos 1, 8 menos 7, 1. Es decir, 14. Y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el 82 tiene signo negativo. El resultado que les dio es menos 14. Si es así, muy bien. Si no, fíjate en qué te equivocaste y si aún no descubres en qué te estás equivocando, mándame una foto y yo te explico en qué te estás equivocando. Veamos el ejercicio 2. Si yo tengo menos 52 menos 36. El minuendo jamás cambia, el primero jamás cambia, es decir, menos 52. ¿Cierto? La sustracción cambia a adición, pero del inverso aditivo de 36, es decir, menos 36. Signos iguales se suman, es decir, 52 más 36. 2 más 6, 8. 5 más 3, 8. El resultado sería 88 y se mantiene el signo negativo. Veamos el ejercicio 3. Recuerden poner pausa. No les avisé en el anterior, pero tienen que poner pausa. Si yo tengo menos 761 menos 214, es igual. Ponga pausa. Veamos cuánto les dio. Recuerden, el minuendo siempre se mantiene, es decir, menos 761. Cambiamos de sustracción a adición del inverso aditivo de menos 214, es decir, 214. Signos distintos se restan. Vamos a tener 761, 214. Restamos porque los signos son distintos. 1 menos 4 no puedo, queda en 5, queda en 1. 11 menos 4, 7. 5 menos 1, 4. 7 menos 2, 5. Resultado,
547. ¿Qué signo va a tener? El que tenga mayor valor absoluto, es decir, el 761 que tiene signo negativo. ¿Entendieron? Ya. Ahora ustedes van a resolver las páginas del libro que le voy a dar a continuación.